Muy buenos días a todas y a todos. Yo creo que el homenaje que estamos rindiéndole hoy a don Carlos Gálvez Betancourt no podría ser de otra mejor manera, porque no son el tamaño de los salones, no son el lujo de los recintos lo que marcan la profundidad de cuando se recuerda a alguien. Son los símbolos que están aquí reunidos. Hoy, que está en una sesión ordinaria del Consejo Técnico, él lo entendería muy bien. Hoy, que la celebremos acá, en Michoacán, en su tierra, él lo entendería muy bien. Y hoy que lo hagamos en épocas de transformación, con los consejeros, con representantes del gobierno que nos acompañan aquí, como lo son Hugo López-Gatell y Tania de la Paz, con una nueva representante del IMSS que surgió de las entrañas del instituto y a partir del mérito y de su compromiso y lealtad. Hoy que está su familia 30 años después igual de orgullosa. Eso es lo que hace que los que honramos nos honremos también a la hora de recordar a personajes como don Carlos Gálvez Betancourt. Muchas gracias de verdad a todos los consejeros y a la familia, a Carlos Gálvez Herrera, a sus hijos, a todos sus nietos. Ya se ha dicho aquí, don Carlos Gálvez Betancourt nació un 14 de febrero, pero llegó al mundo en una época poco amistosa quizá para nuestro país y poco amorosa, más bien turbulenta, de grandes y profundas transformaciones en México. Como ya se ha mencionado, quizá el hecho de haber crecido en esa época de caudillos, pero también formar parte de la generación que les tocó construir, diseñar y solidificar a las instituciones del México posrevolucionario, pues seguramente templó su carácter y marcó su personalidad para siempre. Además, si le sumamos al tiempo el espacio, pues nació en tierra del 3 veces presidente Anastasio Bustamante y en la tierra del presidente de la soberanía nacional, del presidente de la justicia social, el más grande que tuvo nuestro país en el siglo XX, Lázaro Cárdenas del Río. Además, allí los dos en Jiquilpan. Conmemoramos el 30 aniversario luctuoso de un constructor de instituciones, pero también de conocimientos, de una mente que dio muchísima luz a la generación de la que formó parte para concebir justamente un estado de bienestar y una idea de seguridad social más grande, que realmente, como se ha mencionado también, yo no tenía ese dato de que de sus aportaciones es justamente también la estilización del logosímbolo y la representación que tiene para que todos en una patria generosa quepan en la protección de la seguridad social, que el logosímbolo que nos representa sea realmente lo que sienten los mexicanos al acudir al seguro social. En una línea de alguno de sus muchos discursos decía él: vayamos con nuestro pueblo realizando metas inmediatas, dirijamos nuestros recursos para una mejor justicia social, seamos los revolucionarios de nuestra época. Y así lo hizo como director del Seguro Social. Y por eso hoy lo honramos y lo recordamos con honores, por ser el protagonista de uno de los momentos de mayor transformación institucional del IMSS. Ya se ha mencionado también, durante su gestión se diseñó y se presentó al Congreso de la Unión el proyecto de reforma a la Ley del Seguro Social de 1973, que reemplazaba a la de 1943. Se incluyeron ahí criterios socialmente más justos y la ampliación de beneficios más allá de la derechohabiencia. Por primera vez se pensó en los ejidatarios, en los colonos, en los comuneros, en pequeños propietarios, en trabajadores domésticos, en patrones como personas físicas. La solidaridad social llegaría también a los enequeros, a los ixleros, a los cañeros de nuestro país y sentaría las bases de lo que hoy conocemos como IMSS Bienestar. La S muda, la tercera S del IMSS, la que representa la solidaridad del Instituto Mexicano del Seguro Social y que hoy se presenta como uno de los pilares
de la meta para alcanzar la salud universal que está planteada, concebida, consagrada en el Cuarto Constitucional. Don Carlos Gálvez Betancur recorrió las clínicas y los hospitales de campo que se construyeron en su época, allá en la zona enequenera. Cuando la recorrimos con el presidente López Obrador, aún hay registros de su paso por ahí. Hay registro de su paso en los hospitales de Acanqué, de Izamal, o en las unidades médicas rurales de Bacá, de Octún, de Sellé, de Sumat, de Ticomuy. En todos esos lugares se reconoce el legado y se reconoce de la mejor forma como se puede hacer, trabajando y sirviendo para quienes menos tienen todos los días, llevando salud y esperanza a los mexicanos y las mexicanas que muchas veces se les dio la espalda. 1973 fue un año de gran crecimiento para el IMSS, más infraestructura hospitalaria, mejores servicios médicos, aumento de prestaciones económicas, el acceso a centros de servicios sociales para mejorar los niveles de bienestar en el mayor número de la población. Logro también suyo fue la creación de guarderías que permitió que las madres tuvieran la posibilidad de integrarse a la economía y a la vida laboral. Con Gálvez Betancur se cumplió un hecho: el seguro fue más seguro y el seguro fue más social. Y no podía ser de otra manera. No puede ser de otra manera cuando nos dirigió un hombre universal que mostró siempre un gran interés por el estudio de la historia, de la filosofía, de la lógica, de la reflexión concreta. De esa inquietud y pasión por el conocimiento surgieron grandes libros como este, el de Elementos de Lógica y Reflexiones sobre Filosofía, que junto con el libro de Lógica Básica y Normativa formó también a muchas generaciones, por cierto, de docentes, porque era el libro que se utilizaba en las normales rurales de nuestro país. De ese tamaño era el pensamiento que se juntaba con la acción. De verdad, a don Carlos, decirle que de allá donde esté, qué envidia que después de los años intensos de la acción política haya podido pasar a los años intensos de la reflexión y de las ideas. Yo creo que todos quienes pasamos por el servicio público tenemos esas dos aspiraciones que él cumplió: poder recorrer las calles del pueblo donde nacimos sin tener nada de qué avergonzarnos y poder tener un remanso en la reflexión de ideas, poder seguir aportándole a la patria y a las generaciones ahora con conocimiento. Ojalá que algún día yo pueda tener esas mismas condiciones. Hoy quiero decirles que no puedo imaginar lo difícil que ha de haber sido cuando el entonces presidente entrante en 1970, Luis Echeverría Álvarez, invitó a don Carlos Gálvez Betancur al IMSS. Lo difícil que ha de haber sido para él tomar la decisión de dejar una de las seguramente aspiraciones más profundas que tenía en su trayectoria política, ser el gobernador de Michoacán y dar ese paso al Seguro Social. Y casi que sí lo puedo imaginar, por una razón: porque un chiapaneco, en el mismo año, senador de la República, tuvo que tomar una decisión similar, y él me contó cómo fue. Porque Edgar Robledo Santiago, y ahí lo quiero decírselo a sus nietos sobre todo, era mi tío abuelo, pues casi mi abuelo, era senador de la República cuando también lo invitaron a ese mismo gabinete, pero para ser director del ISSSTE. Y después de haber sido un profesor rural, después de haber recorrido todas los pasos para lograr ir haciendo de las escuelas rurales también otra de las patas, de los pilares del régimen posrevolucionario, y teniendo esa representación tan grande, siendo el heredero de Belisario Domínguez, no era una decisión fácil. Pero en algún momento me lo contó y me dijo: no era un asunto de chamba, no era un asunto de cargos, era un asunto de transformación, porque esos años, el inicio de los años 70, había un momento de transformación en las instituciones de seguridad social de nuestro país. Yo no vengo a hablar de mi tío, pero caminaron juntos esos años, y estoy seguro que, así como yo de él, su familia debe de estar muy orgulloso de don Carlos. Y estoy seguro que lo están justamente porque la meta de transformar al IMSS, con todas las resistencias, convertir al sistema de seguridad social en México para inaugurar una nueva época, la de la inclusión, la de la solidaridad social, pues no iba a ser tarea fácil. No era ir nada más a nadar de muertito, como se dice comúnmente.
Y ahí está la historia que nos narra cómo tuvieron que pasar 2 años de intensas negociaciones con los sectores obrero y patronal para que llegara esa fecha del 12 de marzo de 1973, cuando se presentó la propuesta de ley del Seguro Social que incluía la inscripción obligatoria de los trabajadores como sociedades cooperativas, el fortalecimiento del régimen voluntario que no había sido antes considerado, la creación de la figura de los solidariavientes, quienes recibirían atención médica y se ampliarían las facultades fiscales de la institución que antes estaban reducidas solo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y por eso también hay que agradecerle mucho al maestro Gálvez Betancourt. Ahí, en el diario de los debates de la Cámara de Diputados, se da cuenta de que Gálvez Betancourt buscó y defendió su propuesta ante legisladores, que pasó 1 hora explicando las virtudes de la reforma y su deseo para alcanzar una seguridad social integral, entendida, en sus palabras, como aquella que garantiza el derecho a la salud, la asistencia médica, que protege los medios de subsistencia del individuo y de su familia, y que a su vez permite crear todos los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Fue la mano que permitió convencer hasta el más escéptico de que la seguridad social era también solidaridad social. Fue él quien impulsó los centros de seguridad social que desde entonces ven por la medicina preventiva, por el mejoramiento de la alimentación, la superación de la vida del hogar, la cultura como parte del bienestar y la educación cívica y la recreación como grandes derechos que también deben de tener todos los mexicanos. También, en sus propias palabras, la solidaridad social es un acto en el cual los otros sectores de la población participan solidariamente para resolver las ingentes carencias de algunos grupos humanos. Solidaridad, ese concepto tan grande que nos debe seguir acompañando. Con él se confirmó una regla. Todo director que se ha decidido y puesto en marcha una transformación, sí enfrenta resistencias, pero también el legado es más grande, es más profundo y acompaña un rumbo que hombres como Carlos Gálvez Betancourt iniciaron. En ese sentido, yo solo quiero decirles 3 cosas, 2 reflexiones que nos deja él y que creo que valen la pena hacer y revisar todos los días. Decía, compréndase bien lo simple para no embrollar lo complejo. Eso lo vamos a escribir en todas las oficinas de muchos funcionarios. Y también algo muy profundo, siempre cuídese el instante pensando en el mañana. A su familia, a sus amigos de don Carlos Gálvez Betancourt, esta tarde yo voy a ir al Parque Central acá de Morelia a buscar ese bolero para preguntarle una cosa, ¿cómo le hacía? Porque son zapatos muy grandes los que hay que llenar. Felicidades y muchas gracias.